Santiago Jacobo, capítulo 1, versículo 1, leo de la Biblia textual. Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, salud. La Biblia, las Sagradas Escrituras, fue escrita por libros. Pablo no le envió a los filipenses un versículo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no llegó solo cuando Pablo lo escribió. Él no solamente cogió el pergamino, escribió ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se lo envió a la iglesia en Filipos. No. Pablo escribió una epístola. Pablo escribió un libro. Y ese versículo está rodeado de un contexto inmediato, de un contexto mediato, está incrustado en una epístola, está incrustado en un Nuevo Testamento y hace parte de lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras, hermano. ¿Listo? Entonces, como la Biblia fue escrita por libros, vamos a estudiar un libro de la Biblia. ¿Listo? Cuando nosotros miramos las Escrituras en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que al menos cuando llegaban las epístolas, se reunía la asamblea y se leía de corrido toda la epístola. No sabemos, no hay una evidencia clara en la Biblia si Pablo enseñaba libros enteros, pero al menos sabemos que la sinagoga sí tenía una estructura de lectura para poder abarcar libros enteros. Pero sí sabemos que la iglesia leía libros enteros. El libro de Apocalipsis, Juan le dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, hermanos, nos vamos a introducir en el estudio de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos uno de los libros del Nuevo Testamento, nos permite conocer la realidad de las iglesias cristianas en los tiempos apostólicos. Conocer el autor, conocer las circunstancias del autor cuando escribió, conocer las circunstancias de los receptores de las Escrituras, nos ayuda a poder tener entendimiento de los escritos bíblicos, hermanos. Al estudiar un libro de la Biblia, es como si nosotros nos preparáramos para un viaje. Porque cuando usted va para el viaje, a usted le gusta saber a dónde va, qué espera del lugar donde va a ir, ¿cierto? Usted primero empieza a indagar cuáles son las cosas que le esperan al lugar donde usted va a viajar. De la misma manera pasa con un libro de la Biblia. Primero hacemos una introducción al libro para que nosotros entendamos el contenido del libro, ¿cierto? El autor del libro, la fecha del libro, cómo aceptó la iglesia el libro, el tema del libro, el propósito del libro, las evidencias internas y externas del libro. ¿Listo? Entonces, la epístola que vamos a estudiar, y escúchame bien, una epístola eminentemente práctica. Y al final le voy a explicar por qué es una epístola eminentemente práctica. La epístola que vamos a estudiar es la epístola universal o la epístola católica de Jacobo. Hermano, ¿usted por qué dice católica? Porque en la historia de la iglesia, cuando en el siglo I y siglo II se llamaba la iglesia católica o a los escritos católicos, sencillamente estaba queriendo decir que era universal. Entonces por eso se llaman epístolas católicas o epístolas universales. ¿Cuáles son las epístolas universales? Bueno, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas. Esas son las epístolas universales. Generalmente esas epístolas no están dirigidas a una iglesia, como por ejemplo a los colosenses.
sino que esa epístola va dirigida a varias iglesias. ¿Listo? Para conocer la epístola necesitamos conocer primero el autor. ¿Listo? Y el autor de la epístola, como lo leímos ahorita, voy a volver a leerlo de la Biblia textual: Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, yo les pasé un papelito pequeñito donde aparece cómo está escrito en griego el nombre de Santiago, porque la Reina y Valera, la mayoría de traducciones lo tienen como Santiago, pero el papelito que les mostré así aparece en el griego. Aparece en el griego Jacobos. Les coloqué el nombre griego y les coloqué la transliteración del nombre. Entonces el nombre se lee Jacobos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene Santiago? Bueno, Santiago sencillamente es una latinización o castellanizan el nombre de Santiago. Ustedes saben que el romanismo católico, cuando iba a hablar de algún santo, primero le colocaba San por delante. Me explico: San Pablo, San Pedro, Santiago. Entonces, al Santiago era San Jacob, y por una corrupción del español quedó Santiago. Pero en sí se llama Jacobo, el hermano del Señor. Porque es que Santiago no es un nombre hebreo, Santiago es un nombre griego. ¿Se me entiende? Entonces les coloqué cómo aparece en el texto griego, Jacobos, que se traduce entonces como Jacobo. ¿Listo? Y de ese Jacobo viene del nombre hebreo Jacob. ¿Listo? Bueno, en el Nuevo Pacto hay en casi toda la Biblia hay 5 personas que aparecen con el nombre de Jacob, con el nombre de Jacobo. ¿Quién es el Jacobo que escribe? Primero aparece el hijo de Zebedeo. ¿Recuerdan quién es ese? El hermano de Juan el apóstol. ¿Cierto que sí? Bueno, ese no escribió. ¿Por qué? Porque murió en Hechos 12 decapitado por Herodes. Ese no fue el que escribió. Listo. Segundo, aparece Jacobo, el hijo de Alfeo. La Biblia no da mayor referencia de este Jacobo. 3, aparece el Jacobo, padre de Judas, no el Iscariote. Tampoco la Biblia hace referencia a él. ¿Listo? 4, aparece Jacobo el menor. Aparece en Marcos capítulo 15 versículo 40. ¿Listo? Jacobo, José y su hermana Salomé eran hijos de María. Y este Jacobo es identificado como el menor. O sea, trataban de referirse o a su baja estatura o a su edad. Y él tampoco escribió. Jacobo queda por último, Jacobo el hermano del Señor. Ese Jacobo hermano del Señor era hermano de Judas. Ya vamos a explicar por qué eso tiene peso en entender que el que escribe la epístola es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor. ¿Listo? Ahora, ustedes saben que en la historia de la iglesia hubo una discusión con esa palabra hermanos de Jesús. El romanismo lo toma para decir que no son hermanos, sino que son hermanos espirituales, o si no son primos. ¿Dónde surgió en la historia de la iglesia esa idea de que los hermanos de Jesús no eran hermanos de Jesús, sino que eran primos o hermanos espirituales? Bueno, a partir del siglo III, unos escritores patrísticos que querían sostener a toda costa la virginidad de María, empezaron a enseñar que los hermanos del Señor eran hijos de José. O sea, lo que tratan de decir es que cuando José se casó con María, ya José tenía más o menos como unos 5 hijos. ¿Listo? O si no, dicen entonces que eran hermanos espirituales. ¿Listo? Y Jerónimo, el escritor de la Vulgata Latina, también propuso que eran hermanos espirituales. ¿Listo? Biblia. ¿Cómo es que dice la Biblia? Mateo 13:55.
Entonces ya sabemos que le vamos a llamar no Santiago, sino Jacobo. ¿Listo? Mateo 13:55. Leo así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos 6, versículo 13. Marcos 6, versículo 3. Marcos 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero? Así le llamaban al Señor Jesucristo, por si no lo sabía. Hijo de María, hermano de Jacobo, José de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y finalicemos con Judas. Antes de Apocalipsis viene Judas. Si ustedes ven, por ejemplo, Reina y Valera 60 dice en su introducción, San Judas Apóstol. Y era porque era la manera de referirse a los santos en la antigüedad. Entonces ahí quedó San Jacob, quedó Santiago. Judas, 1. Judas, siervo o esclavo de Jesucristo, y ojo, hermano de Jacobo. ¿Listo? Entonces vamos estableciendo que este Jacobo que escribe es el hermano de Judas. Este Jacobo que escribe, según el contexto bíblico, es el hermano del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hace un hombre para escribir acerca de su hermano? ¿No le parece extraño que usted tenga un hermano, crezca con él, vea que su mamá le da comida, vea que su mamá lo alimenta, vea que su mamá lo bañe, lo cambie, y luego le diga a usted que es el hijo de Dios? ¿Cómo hace usted para creer eso? ¿Cierto? Bueno, lo propio de la naturaleza humana es que al principio ninguno de sus hermanos creía que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? Vamos a mirar unos versículos. Juan, vamos al Evangelio de Juan. Recuerden que estamos viendo la introducción a la epístola. Juan capítulo 7, versículo 2 al versículo 5. Y esto va a desmontar la creencia que se dice que eran hermanos espirituales. Para ser hermanos espirituales deben tener la misma creencia espiritual. ¿Listo? Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacéis, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Listo? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entre sus hermanos estaba Judas y estaba Jacobo. Y algo pasó con Judas y Jacobo, que ya después lo reconocen como el Señor glorioso y se reconocen como esclavo de él. ¿Qué pasó en la vida de Judas y de Jacobo? Incluso la familia de Jesucristo, ¿sabe qué llegó a pensar? Que estaba loco, hermano. Vamos a leerlo. Marcos, capítulo 3, voy a leer de la Biblia textual, verso 21. Marcos 3, versículo 21. Bueno, voy a leer del 20. Marcos 3, 20, leo la Biblia textual. Llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar mano de él, pues decían, mire qué decían los familiares del Señor. Y la mayoría de comentaristas bíblicos apuntan a que los familiares son la mamá y los hermanos, y sobre todo los hermanos. Está fuera de sí. ¿Sabe qué significan esos términos bíblicos? Está loco, no sabe lo que hace. ¿Listo? Entonces, la base es, Jacobo no creía en él. No creía que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios si yo lo vi crecer?
Mamá le dio comida, estaba jugado con nosotros acá. ¿Cómo ese va a ser el hijo de Dios? ¿Listo? Pero pasó algo en la vida de Jacobo, hermano. Lo mismo que pasó en la vida de todos nosotros. Vimos al resucitado, hermano. Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulos 15, versículo 7. 1 Corintios, está hablando el apóstol Pablo del fundamento del evangelio, y entonces nos revela algo acerca de Jacobo. 15:7. 1 Corintios 15:7. Bueno, es del 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Mire que aquí esta palabra Jacobo es la misma que aparece donde dice en Reina Valera 60, capítulo 1 de Santiago. Mire su Biblia y donde dice en Santiago, como coloca Reina Valera 60, 1:1, aparece Jacobo. La misma palabra aparece acá, pero acá sí lo colocaron Jacobo, no le colocaron Santiago. Entonces, ¿qué sucedió con Jacobo, hermanos? Se le apareció el Señor de la gloria. Se le apareció el Señor resucitado. Y esa fue la evidencia para que él pudiera reconocer en Jesucristo al Señor glorioso. Y esa fue la evidencia palpable para su vida, para que él pudiera hacerse llamar a sí mismo esclavo de Jesucristo. Hermano, y mira lo importante. Jacobo no se presenta como medio hermano del Señor. Yo me hubiera presentado como medio hermano del Señor, a que vea que yo soy hermano del Señor, ¿sí? Yo estoy escribiendo, pero no es cualquiera, el hermano del Señor Jesús. No, ¿sabe cómo se presentó? Jacobo, dulos, y dulo es la palabra griega para esclavo del tiempo. Entonces, cuando los receptores recibían la carta, veían que Jacobo se reconocía a sí mismo como un esclavo al servicio del Señor Jesucristo. Entonces, la mentalidad de Jacobo cambió. Ya no lo veía ni como su hermano, como su medio hermano o como su hermano, sino que ahora lo veía como el Señor, porque se le apareció el Señor de la gloria. Hermano, y cuando Jesucristo aparece a nuestra vida, la persona no puede quedar igual, no puede quedar de la misma manera. ¿Listo? 2. Y leemos un versículo para confirmar entonces que ya después de la aparición, ya entonces estaban cumpliendo las palabras del Señor Jesús. Hechos 1, versículo 14. Hechos 1, versículo 14 dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y escuche su Biblia, y con María, la madre de Jesús, ¿y quién más? Con sus hermanos. El que antes no creía en él, ahora estaba orándole a él. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Cierto? Y lo que les dije ahorita, pero leámoslo en la Biblia, volvamos a Jacobo, y cuando me refiero a Jacobo es Santiago en Reina Valera 60. Jacobo, capítulo 2, versículo 1, dice, muy rápido porque estamos haciendo la introducción: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, ¿ahora cómo le llama? No solamente el Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesucristo. Mire, ahora mire quién era Jesucristo para Jacobo. Era el Señor de la gloria, hermanos. La aparición de Jesucristo a la vida de Jacobo cambió su vida completamente, hermanos. Hermano, y Jacobo se volvió uno de los líderes más prominentes de la iglesia en Jerusalén. Usted empieza a leer Hechos y se va a dar cuenta que el apóstol Pedro tiene así una preeminencia, empieza a subir, pero va pasando el tiempo y la preeminencia de Pedro va cayendo, y ¿sabe sobre en quién empieza a recaer? En Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a leerlo en Gálatas. Vamos a Gálatas.
Vamos a ver varios versículos en esta introducción. Gálatas capítulo 1. Entonces, cuando fue visitado por Pablo, Pablo le llamaba a Jacobo, mire cómo le llamaba Pablo a Jacobo, una de las 3 columnas de la iglesia. Una de las 3 columnas. Hermano, no solamente Jesucristo se le apareció a Jacobo y lo salvó. ¿Sabe qué hizo Jacobo? Entregó su vida a Jesucristo. Y llegó al punto que Pablo se refiere a él como una de las columnas. ¿Usted sabe qué es una columna? ¿Cierto? Los que sostienen el edificio. Gálatas 1:9 dice, 1:19. Pero no, 18. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. O sea, el texto da a entender que Pablo reconocía un liderazgo en Jacobo. Y queda confirmado en el 2:9, ahí en Gálatas 2:9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pregunto, ¿este Jacobo será el hermano de Juan? ¿El apóstol? No, porque Jacobo ya había muerto. Aquí habían pasado muchos años desde que Jacobo, el hermano de Juan, había muerto. Entonces, ¿cuál Jacobo era este? El hermano del Señor. Ya Pablo lo había dicho en el versículo 19. ¿Se me entiendes? Entonces, cuando nosotros examinamos el libro de Hechos, nos damos cuenta la autoridad espiritual que tenía Jacobo, hermanos. ¿Listo? Vamos a mirar en Hechos 2 versículos que nos van a mostrar eso. Hechos capítulo 12, versículo 17. Está aquí en el capítulo 12, versículo 17. Vamos a leerlo. Dice: cuando Pedro es librado de la cárcel, recuerda que lo iban a matar, le apareció un ángel, le abrió las puertas, y cuando llega donde estaban reunidos, ¿listo? Verso 17, ¿cierto? Pero él, haciéndole con las manos señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. El Señor lo había hecho a través de ¿quién? De unos ángeles, ¿listo? Y dijo: ojo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió de ahí y se fue a otro lugar. Hechos 15, cuando hubo el problema de los judaizantes, Pedro contó cómo el Señor le había abierto la puerta para que los gentiles fueran salvados. Pedro dio su opinión acerca de la situación, y en el versículo 13, Hechos 15, 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermano, oídme. Hermano, y cuando usted sigue mirando Hechos 15, se dan cuenta que salieron las recomendaciones para las iglesias gentiles. ¿Y sabe quién tuvo que ver en esas recomendaciones? Jacobo. Jacobo fue, juntamente con los ancianos y el Espíritu Santo, el que lideró la carta que le llegó a los gentiles, para que ellos no fueran molestados por no guardar la ley. Y terminemos ese aspecto, Hechos 21, versículo 18. Pablo llega a Jerusalén y es ahí donde es apresado. Verso 18 dice, vamos a leer del 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros, ese nosotros es Lucas, a ver ¿a quién? A Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea, usted mira siempre y va a encontrar a Jacobo en el liderazgo de la iglesia. Fue uno de los líderes prominentes, según las escrituras, de la iglesia en el primer siglo.
Y cuando usted examina la patrística, también la patrística dice lo mismo, los escritores patrísticos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos quién es este Jacobo. ¿Listo? Vamos a hablar de las evidencias internas. ¿Qué son las evidencias internas? Son las evidencias que se obtienen del documento que se estudia. ¿Cuál es el documento que se va a estudiar? La epístola a Jacobo. Ese es el documento que se va a estudiar. ¿Listo? Entonces, en esta epístola, ella nos debe proveer las evidencias que nos ayudan a entender quién escribió la epístola. Entonces, ya como lo leímos ahorita, en Jacobo 1:1, ¿cierto? La misma escritura nos muestra quién es el autor de la epístola. ¿Y quién se presenta como autor de la epístola? Vuelvo a leer la Biblia textual, Jacobo 1:1. Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la evidencia interna de esta carta, nos damos cuenta que efectivamente es un judío el que escribe. Pero ¿sabe qué es lo particular de este judío que escribe? Los que conocen de escritura griega dicen que es una de los dos mejores griegos del Nuevo Testamento con hebreos. Y es extraño porque Jacobo era judío. Pero cuando se examina el texto, se encuentra un texto griego que es semita. O sea, cuando quiero decir semita, me estoy refiriendo a que tiene tintes de que lo escribió un judío. ¿Listo? Entonces, el escritor de la epístola, cuando usted lo lee, era un conocedor profundo del Antiguo Testamento. Y también los destinatarios. ¿Por qué? Porque primero dice que Abraham es su padre. Dice, Abraham nuestro padre. Y generalmente ese término lo utilizaban los judíos. ¿Listo? Hay otra evidencia de que el escritor es judío. En Jacobo 5:4 utiliza una expresión que es propia de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Señor de los ejércitos. Ese es un término propio de los hebreos y también lo cita acá. ¿Listo? Utiliza personajes del Antiguo Pacto. ¿Quién? Abraham, Isaac, Rahab, Job y Elías. Y hace constantemente este escritor apelaciones a la ley. ¿Listo? También utiliza el símbolo propio de Israel. ¿Cuál? La higuera, que es algo propio del símbolo judío. ¿Sí me entiendes? Entonces, todas las evidencias internas nos muestran que efectivamente fue un judío el que escribió. ¿Y es quién? Jacobo. ¿Listo? Bueno. 2. Evidencias externas. Cuando hablamos de evidencias externas nos estamos refiriendo a los escritos de los cristianos de los siglos 1, 2 y 3 que decían acerca de esta epístola. ¿Listo? Y el primero que acreditó la epístola como inspirado fue Orígenes, un escritor del siglo III, y reconoció que esta era una carta inspirada y fue introducida dentro del canon bíblico. Samuel Pérez Millo, uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo, resumió la evidencia interna de la siguiente manera. Él miró los escritos patrísticos y se dio cuenta cuando ellos citaban la epístola de Santiago. ¿Por qué hago esto? Ya les voy a explicar. Clemente en Roma, en su epístola, cita Jacobo, capítulo 2, versículo 23 y capítulo 4, versículo 6. El escrito que se llama el pastor de Emas cita Jacobo, capítulo 1, versículo 5 al 8. Justino, en su diálogo con Trifón, en el diálogo 49:8, hace referencia a Jacobo, capítulo 2, verso 19, y en el capítulo 10, en el capítulo 100, cita Jacobo capítulo 1 versículo 15. El mismo Justino en su libro Apología cita en su libro 1 capítulo 16:5 Santiago Jacobo 5 versículo 12. Ireneo de León en su libro Contra herejías
cita el capítulo 2, verso 23 y capítulo 1, verso 18 de Jacobo. Ireneo, Tertuliano, en su obra de las oraciones de los judíos, cita Jacobo 1:13 y Jacobo 2:23. ¿Listo? Y Clemente Alejandrino, en su libro, hace un comentario acerca de Jacobo. ¿Listo? También hay otros testimonios de la patrística, como es Agustín, como es Jerónimo, como es Juan Crisóstomo, Hilario. Todos ellos citaron a la epístola de Jacobo como inspirada, y también Atanasio, el obispo de Alejandría, ellos hacían una carta pascual, y en la carta pascual número 39 dice cuáles son los límites de las escrituras inspiradas, y dice: y las 7 denominadas epístolas católicas de los apóstoles, tal como siguen, y empieza a citarlas una por una, hasta que llega una de Santiago. ¿Por qué hago esto y digo que fue citada por los escritores antiguos? Porque esta epístola estuvo entre los escritos que se llamaron antilegómenos. ¿Qué es eso, hermano? Antilegómenos eran los libros que eran discutidos si entraban o no al canon bíblico. Y los libros antilegómenos fueron Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Santiago y Apocalipsis. Fueron 7. Y esos libros fueron dudosos en unas partes, en Oriente o en Occidente, para ver si se introducían en los libros inspirados. ¿Listo? Pero resulta que la misma iglesia fue reconociendo estos libros como inspirados. Y finalmente, en el concilio de Hipona, en el 393, el concilio dijo: efectivamente, estos libros que la iglesia ha reconocido como inspirados son los que el Espíritu Santo ha inspirado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más dice la patrística acerca de Jacobo? Mire, la patrística dice que Jacobo le llamaban el justo, y que era un hombre que mantenía orando. Y yo no sé si es una hipérbole, una exageración, pero dice que oraba tanto que sus rodillas se habían vuelto duras de tanto orar. Voy a leer a Simón Kistemater, que tiene aquí una alusión a Jacobo. Dice: ojo, y murió como mártir por el nombre del Señor. Murió como mártir, no negó a su hermano. Ya no era su hermano. Después de resucitado, ya el Señor de la gloria. Y llegó en lo más profundo del corazón de Jacobo, que llegó a ser mártir por el Señor. Voy a leer Simón Kistemater. Le dije que esta es una reunión de introducción. Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, cita a Egésipo, quien narra que Santiago, él le llama Santiago, acostumbraba a entrar solo en el templo y que se lo podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de la constante oración a Dios. ¿Cómo están nuestras rodillas? ¿Blanditas o duras? Ok. Como líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago se había granjeado el respeto tanto de los cristianos como de los judíos. Sin embargo, este hombre pío, o sea, santo, conocido como Santiago el Justo, encontró una muerte violenta descrita por el historiador judío Josefo. Después de que el gobernador Festo muriera en el año 62, el emperador Nerón envió a Albino a Judea como sucesor de Festo. Pero antes de que Albino llegase a Jerusalén, un sumo sacerdote llamado Ananó, que era joven inexperto, juntó a los jueces del Sanedrín. Acusó entonces a Santiago y a otros de quebrantar la ley. Santiago fue condenado a muerte por apedreamiento. Sin embargo, Santiago encontró la muerte a manos de los sacerdotes que lo arrojaron desde el techo del templo. Sobrevivió la caída, pero ellos comenzaron a apedrearlo hasta que un lavandero lo golpeó con un garrote hasta matarlo. La patrística dice que a él le dijeron que tenía que negar que Jesús era el Cristo,
porque todo el mundo le hacía caso a él porque él era un hombre muy santo. Y él lo que dijo fue, solo en Jesucristo se halla la salvación. Estoy parafraseando. Entonces finalmente murió apedreado. ¿Listo? ¿Quiénes son los destinatarios de esta epístola? Bueno, vamos a volver a la epístola. Versículo 1. Jacobo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en diáspora. Reina Valera 60 dice que están en dispersión. ¿Listo? Entonces, el versículo inicial de la epístola dice que está dirigida ¿a quiénes? A los creyentes que habían sido esparcidos por persecución. ¿Quiénes eran? Las 12 tribus que estaban en la diáspora o en la dispersión. ¿Cuándo fueron dispersados estos discípulos? Empezaron, y quiero que entienda esto porque de ahí vamos a tomar la fecha. Empezaron a ser dispersados por el apedreamiento de Esteban y la persecución de Pablo. Eso usted lo puede ver en Hechos 11, que ellos salieron y empezaron a compartir el evangelio ¿a dónde? Antioquía. Y en Hechos 11 muestra que una iglesia se fundó en Antioquía. ¿Listo? Entonces este texto, esta epístola no fue enviado a una iglesia local en particular, sino a varios creyentes que estaban esparcidos por causa de la dispersión. Ahora, nosotros no debemos pensar que esta epístola es exclusivamente para los creyentes judíos. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Gentiles? Bueno, ya no somos gentiles, pero no nacimos en Israel. ¿Y esta epístola es para nosotros? Por supuesto que sí. ¿Listo? Entonces, es un escrito dirigido a creyentes, inicialmente judíos, pero aplicable para la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no existe una iglesia judía y otra gentil. Solamente existe una iglesia formada por todos los creyentes de todas las nacionalidades, sin distinción de raza. El que hace parte de la iglesia, no hay que mirar si es judío o es gentil. Si es judío y cree en Jesucristo, hace parte de la iglesia. Si es gentil y cree en Jesucristo, hace parte de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Pero no podemos dejar de ver que efectivamente esta epístola trata con problemas que se estaban presentando entre los judíos. La hipocresía de la cual habló Jesucristo, el orgullo religioso, ¿cierto? La adulación de los ricos, el egoísmo, las maledicencias, ¿cierto? Todo esto también lo había denunciado el Señor Jesús. Y dos, creemos que también fue escrito para los griegos, para judíos helenistas. ¿Por qué, hermanos? Por el griego de la epístola. ¿Sí me entiendes? Habían judíos helenistas convertidos que vivían en el mundo griego. A ellos también le puede llegar la epístola. Entonces concluimos que por extensión esta epístola se dirige a los creyentes en Cristo de todos los tiempos. ¿Listo? Lugar donde se escribió. Bueno, si el escritor es Jacobo y era un judío, lo más probable es que ella se haya escrito ¿en dónde? En Israel. ¿Sí me entiendes? En Israel. ¿Sí? Ahora, cuando examinamos la epístola, ellas nos hacen alusión a las condiciones climáticas de Israel, de esa región. 1, el 5:7, habla de lluvias en primavera y en otoño. Eso era propio de Israel. ¿Listo? El calor abrasador en el 1:11. Hace referencia a los productos típicos de la zona, las aceitunas y los higos. 3:12. ¿Listo? Entonces el lugar más probable de donde fue escrito fue Jerusalén. Lo más probable. ¿Listo? La fecha. Cuando examinamos la epístola, nos damos cuenta que la iglesia apenas está en su etapa de desarrollo, hermanos. ¿Listo? Porque Jacobo dice muy poco o no dice nada acerca de la organización de la iglesia. ¿Aparece el término anciano? Sí, pero en relación con la sanidad de los enfermos. ¿Listo?
Jacobo no dice nada acerca del ministerio de los ancianos, del gobierno de los ancianos, no dice nada de la enseñanza de los ancianos. Menciona a los maestros, pero los menciona para decirle que tienen que refrenar la lengua. Y no lo vincula con el ministerio de la iglesia. Tampoco habla de los diáconos. Tampoco habla de las ordenanzas del bautismo, ni las ordenanzas de la cena del Señor. Entonces esas omisiones nos dan a entender que esta epístola se escribió apenas cuando la iglesia se estaba desarrollando. En el capítulo 2, versículo 2, dice: porque si en vuestra sinagoga, yo sé que Reina Valera 60 no dice así, voy a leerlo de una vez para que miremos. 2:2, porque si en vuestra congregación, esa palabra griega es sinagoga, ¿listo? Entonces eso nos muestra que eso atestigua una fecha muy temprana, hermanos, ¿listo? Tampoco la epístola menciona el concilio en Jerusalén que acabamos de ver en Hechos 15, no lo menciona, y ese concilio tuvo lugar entre el 48 y 49. ¿Qué quiere decir? Que la epístola fue escrita antes del 48. Entonces todas estas evidencias nos muestran que la epístola, la mayoría de comentaristas creen que fue escrita entre el 44 y 45. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante la epístola, primera epístola del Nuevo Testamento, hermanos. Esta es la primera epístola del Nuevo Testamento. ¿Listo? Les dije que era la introducción. Razón del escrito. La razón del escrito. Esta carta o esta epístola fue escrita a estos creyentes porque sus vidas no concordaban con la profesión de fe. Esta es la razón del escrito. Ellos confesaban tener una fe en Jesucristo, pero sus obras distaban de la confesión de su fe. Y esa es una de las razones por las cuales Jacobo se ve impulsado a escribir esta epístola, hermano. ¿Listo? La fe genuina se ve en una vida transformada. O sea, ellos no vivían lo que creían. ¿Listo? Propósito de la epístola, bueno, recordar a todos la necesidad de una vida que concuerde con lo que profesamos. Por eso Jacobo le llama así: ser hacedores de la palabra en lugar de oidores. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de la epístola. Tema de la epístola, bueno, muchos comentaristas no concuerdan en cuál es el tema de la epístola. ¿Listo? Hay 3 comentaristas que concuerdan en el tema de la epístola. Samuel Pérez Millo cree que el tema de la epístola es una vida consecuente con la fe que se profesa. Evis Carballosa dice que la gran idea de la epístola se centra alrededor de la enseñanza de una fe viviente que producen obras que honran a Dios. Paul Ben-Guer dice que el tema es la necesidad de una fe viva. Entonces los 3 concuerdan en que el tema principal es la realidad de la fe, las obras de la fe. La necesidad de que tengamos unas obras que concuerde con lo que estamos diciendo que profesamos. Y hay un escritor, que él se llama Warren Wiersbe, dice que es la madurez espiritual. Y al final les voy a explicar por qué Warren dice que es la madurez espiritual. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las particularidades de la epístola? Bueno, en esas particularidades encontramos el tema. Aparece 16 veces en una epístola de 5 capítulos la palabra obras. 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 ¿Qué quiere decir eso? Que Jacobo estaba instando a sus lectores a que obraran. Hermanos, nosotros no fuimos salvos por obras. ¿O quién se salvó por alguna obra que hubiera hecho? Ninguna. No que eran las obras de un muerto. ¿Por qué nos salvamos? Por la fe. Pero la fe viviente tiene obras, hermano. Y eso era lo que no tenían los receptores de la epístola. ¿Listo? Aparece 15 veces
Jacobo refiriéndose a ellos como hermanos, aunque la palabra Delfos, hermano, aparece 19 veces, pero 16 dirigiéndose a ellos como hermanos míos, ¿cierto? Indicándoles que no eran solamente hermanos de la fe, digamos, israelita, sino que eran hermanos en Cristo. ¿Listo? Y del capítulo 15, 13 hasta que termina, el tema es definitivamente la oración. El contenido de la epístola, esta epístola está dividida en 3 partes. Delcio Meireles lo divide en 3 partes. 1, prontos para oír, capítulo 1, verso 21 al capítulo 2, verso 26. Tardos para hablar, capítulo 3, 1 al 3, 18. Y tardos para irarse, capítulo 4, 1 al capítulo 5, versículo 6. ¿Listo? Bueno, entonces, hermano, otra particularidad de la epístola. Bueno, está llena de imperativos. Al examinar el texto griego, hay mínimo contados 48 imperativos. Hay un escritor que dice que tiene 54 imperativos. ¿Ah? Y eso nos habla, ¿de qué nos habla eso? Bueno, de que el escritor les habla con autoridad. O sea, reconocían la autoridad de quien estaba escribiendo. ¿Listo? Y nos muestra entonces que con eso quiere despertar a los cristianos a la acción. Avis Carballosa en su libro de Santiago, ¿sabe cómo llama el libro? Fe en acción. Por eso es que le dice, ¿usted tiene fe? Bueno, yo quiero ver qué tipo de fe tiene. ¿Y cómo me doy cuenta con qué tipo de fe tiene? Por lo que yo veo, por lo que yo palpo. ¿Listo? Bueno, entonces, hermano, y tercero, ya por último, en cuanto a las particularidades del texto, vemos que Santiago compara mucho con ejemplos tomados de la naturaleza. Si usted se pone a mirar, Jacobo toma muchos ejemplos tomados de la naturaleza. ¿Listo? Y finalicemos con el mensaje teológico. Ustedes tienen unas hojitas que yo les pasé. ¿Listo? Y aquí nos vamos a dar cuenta que Jacobo no creía en el Señor, pero estaba pendiente de lo que Jesucristo predicaba. ¿Por qué lo digo así? Porque efectivamente esta epístola es muy parecida a cómo predicaba Jesucristo. Y sobre todo cuando Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. La estructura es muy parecida a cuando Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. Y en ese tiempo todavía no creía en él, pero se ve que le puso cuidado cuando estaba hablando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros un cuadrito. Entonces, por ejemplo, Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos se les mostrará misericordia. Jacobo 2:13 dice: juicio sin misericordia le será ejecutado a todo aquel que no haya sido misericordioso. Mateo 5:19 dice: el que quebrantare uno de estos más pequeños de estos mandamientos será llamado el pequeño en el reino de los cielos. Jacobo 2:10: cualquiera que guardare toda la ley pero tropieza en un punto es culpable de quebrantar toda la ley. Y Mateo 6:19: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen. Jacobo 5:2-3: la polilla se ha comido vuestras ropas, y vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Habéis acumulado riquezas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá, hermanos? Que la estructura es muy parecida a la predicación de Jesucristo. Y aunque no creía en él, estaba pendiente de lo que el Señor predicaba. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando hace su epístola inspirada por el Espíritu, entonces nos damos cuenta que predicaba parecido al Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, hermano, el mensaje teológico, entonces, muy parecido al Sermón del Monte, tiene un mensaje cristológico, ¿cierto? Aunque Jacobo no habla de la vida del Señor Jesús, del sufrimiento del Señor Jesús y de la resurrección del Señor Jesús, está interesado en hablar en términos prácticos de la vida cristiana.
Y por eso aparece solamente 2 veces directamente el nombre de Jesucristo, en el 1:1 y en el capítulo 2:1, que ya lo leímos. También en la epístola encontramos un gran fragmento acerca de la oración. ¿Listo? Recuerde que la patrística, ¿qué decía? Que él pasaba orando. Y eso también enseñó en su epístola. También Jacobo habla de la ley. ¿Listo? Hace referencia a la ley verdadera o la ley real. También habla de la fe y también habla de las obras. ¿Listo? Entonces, hermano, esta consideración es para que conociéramos el libro que vamos a estudiar. Termino leyendo a Delicio Meireles. Él nos dice que esta epístola es eminentemente práctica para la vida cristiana, hermanos. Después de examinarla, nos damos cuenta que es una epístola muy práctica para nuestra vida. Y mire lo que dice Delicio Meireles. ¿No son los problemas que menciona Jacobo los mismos que rodean a la mayoría de las iglesias hoy? ¿Acaso no tenemos en nuestras iglesias personas que sufren por una u otra razón? ¿No tenemos miembros que dicen una cosa pero viven de otra manera? ¿No es la mundanalidad un problema serio? ¿No hay creyentes que tienen dificultad en controlar la lengua? Tal parece que Jacobo está tratando asuntos de la actualidad. Jacobo no trata una lista de problemas misceláneos. Todos estos problemas tienen una causa común: la inmadurez espiritual. Por eso Delicio dice que el tema principal es la madurez espiritual. Entonces, hermano, al examinar esta epístola, ¿qué nos encontramos en ella? Sufrimiento. Los creyentes sufren. ¿Qué nos encontramos en ella? Inmadurez. Los creyentes somos inmaduros. ¿Qué nos encontramos en ella? Tenemos problemas en controlar la lengua. ¿Cierto que sí? ¿Qué nos encontramos en ella? Que tenemos que ser exhortados a orar. ¿Se me entiende? Entonces, es una epístola eminentemente práctica y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder entender, comprender lo que quiso decir el Señor y qué es la aplicación de la palabra de Dios a nuestro tiempo. Amén, hermanos. Entonces vamos a concluir la primera reunión de introducción en esta preciosa epístola, que es la epístola de Jacobo. Ya no lo podemos llamar Santiago, le vamos a llamar Jacobo. Y juntamente con esta epístola vamos a dar otra serie que va a ser muy importante. ¿Listo? Y cuando terminemos la epístola de Jacobo, estudiamos la de Hebreos. ¡Aleluya!